Y antes nos habías dicho que en la época en la que trabajabas como miniaturista, en aquel momento tus referentes eran más del cómic americano que del europeo, lo conocías también un poco la pasión que hay de ciertos coleccionistas en el tema de uniformes, historia. Pero en este momento la aventura americana ya está olvidada, está guardada en un cajón. ¿Te planteas en algún momento hacer algo por allí? Bueno, ha habido momentos de duda. Sobre todo cuando entre un proyecto y otro que te quedas descolgado, siempre ha habido, digo, bueno, ahora podría intentar algo. En superhéroes no, yo creo que eso ya se pasó. Tendrían que venir ellos a mí, o sea, hay cosas que sería imposible, pero que puede pasar. También algunos fueron a por manada, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor la verdad dicen, queremos una historia de Spiderman en la época de Napoleón. Entonces, si me contactan porque se hayan emborrachado y tal, pues a lo mejor se presenta la oportunidad, pero que yo trabajara, por ejemplo, en eso sería muy complicado, porque yo ya estoy desconectado, llevo 20 años sin precedentes sin leer superhéroes y aunque por un lado veo que tampoco han cambiado tanto, o sea, que los propios dibujantes también tienen referencias, la mayoría muy antiguas, ¿no? Pero creo que no, yo sería, pero sí en cambio personajes como Conan siguen haciéndome tilín y encima justo ahora se ha puesto otra vez de moda, ¿no? Parece que está, pero ese siempre tuve la espinita de cuando estaba con Dark Horse haberlo intentado, más que nada porque también era en una época antigua y había caballos y tal. Entonces, Bueno, quienes seáis veteranos de las jornadas estaréis un poquito sorprendidos de lo que nos está diciendo Iván de los caballos, porque hace unos años tuvimos a un excelente dibujante de caballos, Jesús Alonso Iglesias, que toda la charla estuvo explicándonos que odiaba o aborrecía dibujar caballos y se hizo un magnífico western Los Dalton, o sea que ahí hay también un contraste con Iván. Creo que Rafa también tenía ahora una pregunta para Iván. No, sí, por volver un poco al ciclo este napoleónico, ¿hay más álbumes? ¿Hay algún proyecto más? ¿Se va a continuar con el ciclo de Napoleón o va a quedar ahí? Bueno, en teoría íbamos a continuar con una tercera serie, pero la verdad es que hubo problemas de distinto tipo con los derechos, porque las dos series primeras había que comprar primero los derechos al escritor y a la editorial, sobre todo el problema con la editorial propietaria de los derechos de las novelas originales, y entonces ahí siempre hay problemas porque pues eso van subiendo, imagino, no sé los detalles, pero me parece que no cuajaba el contrato de la tercera adaptación y yo tampoco quería seguir con las mismas condiciones, por lo cual al final no hubo acuerdos y fue una pena, porque, o sea, ahora mirándolo, pues porque hubiera estado bien cerrarlo a lo mejor con la tercera novela, que era sobre la ascensión de Napoleón al poder, pero también me libré de un marrón, porque era todo París y no había caballos, entonces. Y ahora mismo pues tengo propuestas de más cosas y son napoleónicas, me refiero, que mientras no cogen, pues están ahí en el aire. Y lo que sí hay es, tengo firmado un contrato, o sea, tengo un libro con Dupuis, ya está firmado y lo que tengo que ponerme a hacerlo, sobre que es un poco una forma de cerrar todo el tiempo que he estado con la Berecina y la batalla, pero no va a ser un cómic, va a ser un libro de ilustraciones. Entonces, pues va a tener ilustraciones un poco como mis portadas, que son más bien cuadros. Y entonces todo el libro va a tener ilustraciones de ese tipo pictórico. Pues mira, ahora que nos has dado pie, hablamos un poquito también del trabajo pictórico, del trabajo en las portadas, porque efectivamente, como dices, poco tiene que ver con los interiores. Has optado por un trazo pictórico, ya no estamos hablando de esta línea tan depurada, también entintada, que es la que estamos viendo en la mayoría de las viñetas de interiores. Hablamos un poquito de ese trabajo ya más de diseño, por decirlo de alguna forma, para las portadas de tanto de Berecina como de la batalla. Bueno, en la batalla, de hecho, aún hice el dibujo a tinta, era un poco tipo el interior,
Lo que pasa es que sí tenía un trabajo de... No era exactamente como una viñeta interior, sino que tenía otra escala, eran unas imágenes mucho más sencillas y tenía un trabajo más de diseño, ¿no? de concepto. Pero en el fondo era dibujo a tinta y el color lo hacía colorista también. Fue en Berecina cuando di el salto. Fue en el integral de la batalla cuando di el salto. Es decir, que yo me puse a hacer una ilustración que era pictórica, o sea, no había línea, era pintura. Lo para pintura digital, porque yo no me he lanzado, o sea, digo, lo hago digital o no lo hago, porque ponerme a hacer un cuadro al óleo o algo así a estas alturas, encima con el detalle que yo quiero hacer. Entonces, justo en ese momento, la tecnología ya había llegado a un punto bueno, donde era fácil hacer algo porque estamos hablando del 2014, por ahí, y ahí ya era fácil ponerte a hacer ilustración, o sea, los pinceles de Photoshop, etcétera, estaba todo era fácil el lanzarte, ¿no? O sea, la dificultad estaba en que tuvieras tú una buena pintura, pero la herramienta no era un problema. O sea, la herramienta te permitía trabajar de forma cómoda como si estuvieras con herramientas tradicionales. Y era algo que a lo mejor 5 o 6 años antes hubiera sido muy difícil, y 10 años antes muchísimo más difícil, se podía hacer porque venía haciéndose, pero ya era como para tontos. O sea, a mí yo no tenía, no sabía mucho y la verdad es que aprendí de manera fácil, y ahora es todavía muchísimo más fácil. En los últimos, o sea, cada año va dando saltos. En las últimas 2 versiones de Photoshop ya te vienen unos pinceles increíbles. El caso es que me lancé en eso, y eso también me abrió el campo a lanzarme a la ilustración, que también he estado haciendo aparte del cómic, pues he venido haciendo, y por eso he hecho, o sea, uno conocí la revista de Despertaferro, he hecho dos o tres cosillas, luego lo dejé porque vi que no podía compaginarlo, pero bueno, me abrió el campo a hacer eso, y también por eso, porque hacía ese trabajo, al final pude entrar en el proyecto de Juego de Tronos, del juego de Wargame, juego de miniaturas, y ahí, por ejemplo, exigían unas ilustraciones hiperrealistas que no tenían nada que ver con mi trabajo en el cómic. Fue gracias a mi trabajo en la ilustración de tipo pictórico que he podido hacer. Lo que pasa es que eso, por desgracia, no sé cuándo lo voy a poder enseñar, porque eso sí que no te dejan enseñar nada hasta que ya está publicado, bien publicado. Esperemos que no tarde mucho en llegar. Rafa. Sí, yo no, simplemente es una curiosidad, ahí me entra un poco en la parte historiadora. Sobre todo la recreación, la historia está contada en varios niveles, ¿no? A través, desde más abajo, los soldados, y desde arriba desde Napoleón, ¿no? Pero tú manejas muy bien lo que es el planteamiento de las batallas, ¿no? Te sitúa muy bien todas las batallas, y esa escenificación, por ejemplo, los 3 primeros álbumes, la batalla en el Danubio, todos esos planos generales te has documentado de forma más o menos real, o más o menos aproximada, o simplemente fue un poco... ¿Cómo hiciste? Porque la verdad es que, bueno, cualquiera que leáis la obra, que es la obra, es lo que os digo, la historia se cuenta en varios niveles, desde el soldado, el enlace que va circulando a través de la batalla y viendo, hasta el emperador, ¿no? Pero todo, sobre todo, te sitúa muy bien en lo que es estos famosos diagramas de la historia militar, que ahora vuelve a estar de moda, y estas cosas que se ponían, las batallitas, los cuadros, cómo se colocaban, ¿no? Pues se ve muy bien en esos planos generales, y ese escenario donde lo sitúas, que te sitúa muy bien en el entorno de lo que es el desarrollo de la acción en sí misma, de la batalla, ¿no? Del choque bélico. Entonces, ¿cómo hiciste eso? O sea, ¿es real o, entre comillas, si te documentaste con escenarios reales o tiraste un poquito de imaginación? No, está bastante real. Me costó mucho, pero al principio no tenía ni idea. Luego he aprendido a apreciar y a amar cómo luchaba esa gente, ¿no? Porque casi la percepción que tenemos cuando no sabes nada es casi de ridículo. Dice, pero esta gente va así en cuadraditos y se van disparando unos a otros, y luego ya empiezas a entender lo que hay detrás, porque esa gente venía de darse hostias en las cruzadas. O sea, dice, ¿cómo llevas el punto, ¿no? Y encima en grandes masas, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y lo entiendes, lo aprendes. Y yo lo leí, aparte de pues, leer muchos libros, y te das cuenta de lo importante que era la cohesión, la moral,
el que si tú vas con, ahora que tenemos manifestaciones y tal, se entiende, o sea, cuando tú vas con 100.000 detrás, te atreves, si vas tú solo, no. Entonces, el tener toda esa gente, esos cuadros tan grandes, era suficiente para no salir corriendo. También era para aceptar, porque otra cosa que no se sabe es que en esta época las balas no tenían, los fusiles no tenían ánima rayada, con lo cual las balas no salían bien, salían para arriba, para abajo. Entonces se ponían 1.000, se ponían 100 a disparar y a lo mejor daban 10. Y los que estaban de frente se ponían muy cerca, pues si acaso caían, ¿no? Y empezaban a disparar, pero no caían casi nadie, ¿eh? O sea, las bajas, en la mayoría de las muertes y las heridas eran por bayoneta y por cañonazo. Por bala, poquita cosa. Y por infecciones. La parte de los heridos, las bajas por mortandad eran terribles. Luego la pólvora negra, que también utilizaban pólvora negra que impedía la visión. O sea, es parte de todo eso, pero bueno, me sorprendió bastante esa significación, que además es medianamente clara, muchas veces es confusa, te sitúa muy bien en el torno de la batalla. Y sobre todo que no era un desfile militar aquello, sino que era verdaderamente una carnicería, ¿no? O sea, estaban ahí caballos, sables, lanzas, bayonetas, los cañonazos, era terrible. O sea, parece esa época más como de muñequito, y en realidad era brutal, porque no tenían orden de esconderte, era todo, los generales iban al frente de sus tropas, eso luego no se ha visto después, ¿no? Y te sorprende todo esto, dice, gente como los grandes generales franceses que iban siempre al frente de las cargas y no morían nunca. Y luego pasaba que luego se iban de caza y casi se matan porque les ha pegado un tiro el vecino, ¿no? O otros que les fusilan al final, cuando ya se han pegado y se han estado en todas las batallas, al final les fusilan el pueblo porque dice esta gente la vida que han tenido, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Es algo que se refleja muy bien en la obra. Grandes, no sé, por poner un ejemplo, de don Joaquín Murat, el duque de Berg, que lo vemos en los retratos ahora, es un auténtico travestón, pero era un tipo que se ponía al frente a las cargas de caballería, era un auténtico suicida. Fue gobernador de España, rey de Nápoles, cuñado de Napoleón, y es el paradigma de esos generales que eran los primeros que afrontaban el riesgo de una manera, bueno, suicida absolutamente, ¿no? Y reflejas muy bien en la obra, porque muchos de ellos, no es por destripar lo que va pasando en la historia, pero muchos de ellos están dando el callo más que muchos soldados. Por ejemplo, a Ney, todos aquellos mariscales, grandes mariscalotes con sus plumas, sus charreteras, sus rizos, es una cosa... Es una época muy para mí impresionante, porque tienes estas cosas o sea, adivina el modelo de guerra moderna, el modelo de guerra industrial, porque todo eso esto fue una explosión en la escala humana, porque llegaron las naciones, el concepto de nación, y entonces antes eran los reyes, y entonces los reyes tenían que pagar sus ejércitos y era todo a pequeña escala, pero cuando llegó la nación y todos los ciudadanos son ciudadanos y tienen su deber, ya la hemos cagado, porque ya tienes a 80 millones de soldados a tu disposición. Y ya no les pagas. Y ya llega la 1000. Entonces, y ahí, sí, de igualdad, fraternidad y a guerra. Pero sí, todas estas cosas son las que a mí me fascinaban cuando yo aprendí, o sea, cuando yo iba dibujando. Y como curiosidad diré que lo de los cuadros, aunque había leído mucho y había tenido varios libros de historia militar, donde más aprendí o lo visualicé fue gracias a un videojuego menor al que nadie hace ni caso, que es el Cossacks 2. Porque ese juego es el único que yo he visto que transmite hay muchísimos juegos de Napoleón o de la época, pero es el único juego en el que se transmite de forma realista el combate, que te viene cargando una unidad de caballería, tú disparas con la infantería, y se acabó. Y luego ves cómo se sigue acercando la caballería y tú sigues dándole al botón y nada, están ahí mordiendo el cartucho, echando la pólvora, aplastando la pólvora, y ves y al final les matan. Y dicen, pero que solo les pega un tiro. Y dices, ya es que no. O sea, es un juego
es hiperrealista en ese sentido y está súper desconocido, casi nadie ha jugado de la gente que le gusta. Bueno, sobre las cargas de caballería podemos hablar largo y tendido en el sentido de que no ha habido yo no recuerdo ninguna película en la cual refleje una verdadera carga de caballería. Una carga de caballería que hacía el caballero a pasar, a arrollar. Aquí llega, vemos las cargas de caballería y todos se paran y empiezan a hacer así con los sables, cuando era todo lo contrario, era una fuerza de choque, de movimiento que arrastraba todo lo que había y a través de la velocidad. Y eso es algo que refleja bien tu obra y que mira que ha habido películas de cargas de caballería que no recuerdo ninguna en la cual pueda, tal vez la de los 60, la carga ligera, tal vez sea la de las pocas que refleja lo que era una verdadera carga de caballería, que yo recuerdo. Bueno, lo bueno del cómic es que no tienes que, sobre todo ahora, pero antes tampoco, no tienes que preocuparte de las asociaciones de animales ni cosas así, y pones lo que pasaba. Y lo bueno del cómic también es que no reparamos en gastos. Esto es como en el Parque Jurásico. No reparamos en gastos. Aquí solo lo pagan el señor con sus horas de trabajo. Bueno, como sabéis, en las jornadas todo lo bueno llega a su final, pero luego tiene una continuación. Entonces, esta charla tan animada y tan interesante llega a su final. Recordaros que luego a las 9 estará firmando Iván aquí. Solo resaltar un par de detalles. Si sois lectores tanto de La Batalla como de Berecina, lo que voy a decir sobra. Quienes no lo hayáis leído todavía, os envidio. Tenéis la suerte de que los integrales están en las librerías de las jornadas, así que aquellos que no los hayáis traído de casa, os acercáis ahora y de verdad que merecen la pena, porque estamos hablando de un pintor de batallas, pero la batalla no entendida solo como un acto épico, que sí que hay grandes cargas de caballería realmente espectaculares, pero también como un acto íntimo de camaradas que se protegen la espalda el uno al otro, de gente que muere, que sufre en el momento. Pero también veremos los grandes salones de Viena, veremos a Stendhal, conoceremos a los grandes personajes, a los grandes generales de la época napoleónica y al propio Napoleón, como pocas veces ha sido retratado, no solo en el cine o en otros medios de ficción, sino en el cómic. Y eso solo se produce de tarde en tarde gracias a gente con el talento de Iván. Por ello, en las jornadas estamos muy orgullosos de que haya estado con nosotros en esta primera ocasión, que va a ser la primera de muchas otras. Despedimos con un fuerte aplauso a Iván en las jornadas del cómic de Everest. Gracias por acompañarnos.